sentía mucha frustración, porque era como, yo tenía en mi cabeza el sonido que quería escuchar, pero lo que plasmaba era un asco. Para mí la música es muy simple, o te emociona o no te emociona. La mayoría de la gente tipo abandona el toque. Es como, no hay que abandonar que esto es para toda la vida, o sea, es como, basta buscar resultados inmediatos. Y lo que a mí me jodía más que nada del circuito es que la falta de curaduría, que en una misma fecha hay una banda de new metal, otra de heavy metal argentino tipo Hermética, y en el medio me ponían a mí tocando folk en inglés. Bienvenidos a Data Catarsis. Hoy vamos a entrevistar a Luis Piluso. Bueno, estamos acá con Luis en el Capitán Estudio. Muchas gracias, bienvenides. En honor a tu perro. En honor a mi perro se llama Capitán. Es un perrito de 3 patas, por eso se llama Capitán, como los barcos piratas. Ah, pues está bien. Que tenía pata de palo. La gente piensa que es por Capitán Piluso, pero no, Olmedo está canceladísimo, así que ni en pedo. Pero sí, él está ahí abajo de la consola todos los días, nos está mirando ahora con sus ojitos. Pero sí, es un capo. Compañía de estudio. El mejor jefe. Bueno, gracias por invitarme. A vos por Y bienvenida al estudio. hermoso estudio. Muchas gracias. Bueno, si me querés contar un poco de cómo empezaste a hacer música y pasaste después al audio y siendo youtuber. Bueno, larga la historia, pero de que era muy chico siempre me gustó hacer ruido, hacer quilombo. Entonces, ninguno de mis dos, o sea, ni mi mamá ni mi papá tocan ningún instrumento en específico, pero sí tenía por sangre a un abuelo que director del Colón, o sea, como bastante académico musicalmente, de música clásica, que igualmente mucho no lo conocí en mi vida, pero algo se habrá saltado en una generación, y de muy chico me empecé a fanatizar con la batería, fue el primer instrumento que me llamó mucho la atención. Mi casa estaba en construcción, entonces me agarraba los baldes de pintura. Me acuerdo que tenía una chimenea de lata, de chapa, no sé de qué era. Eso fue mi hi-hat. Hermoso. Agarraba los palos de un árbol y me fui armando ahí de a poco una batería completamente fake, hecha de material de construcción. Después te paso una fotito que Ay, sí, por chiquitito favor. ahí con la batería. Pero siempre me gustó todos los instrumentos, fui como muy multiinstrumentista. La banda que me inició en la música fue los Hanson. Okay, sí. Los rubios menemistas de los 90s, yankees. Y bueno, entonces como siempre me llamó mucho la atención los teclados, las guitarras, cantar, tocar la batería. O sea, nunca fui de un solo instrumento. Pero a los 8 años empecé a tomar clases de guitarra. Tomé clases de guitarra por 8 años con el mismo profesor, de 8 a los 16. No conseguiste que te mandaran de entrada batería. Sí, más o menos, o sea, como que... A ver, me dieron una batería después para niños, cuando tenía tipo 5 o 6. Pero no clases particularmente. O sea, iba a clases en Jardín de Infantes, iba a clases de ensamble musical para chicos. Sí, con una señora que se llama Pepa, que es muy conocida porque da muchas clases sí, para chicos y viene hace muchos años. Y estaba muy divertido porque vos ibas pasando de instrumento a instrumento. Y no sé por qué cuando ella me dijo, bueno, ¿qué instrumento querés aprender? Dije la guitarra, por más de que me encantaba tocar la guitarra, pero quizás era un poco más baterista en ese momento. Entonces nada, la vida me llevó a ser más guitarrista que baterista después. Y bueno, entonces no abandoné la bata tampoco, pero seguí con guitarra 8 años. Hice un par de en medio clases de teclado también. Me puse como a cantar a partir de los 13 y fui variando mucho de género. Yo tipo arranqué muy rockero hasta como los 20 años y le dedicaba mucho como al hard rock bien ochentoso. Tenía el pelo platinado hasta la cintura, me maquillaba, tenía tipo calzas, botas, fotos todo. de eso también? Sí, claro. Ahí de todo. ¿Eras re glam? Era muy glam, Okay. muy glam, el pelo batido, todo. Pero no glam poison, glam más rockero. Entonces, con la producción musical, a partir de los como 15 años, me había comprado una pedalera de guitarra, una Zoom, que te permitía tener conexión USB directo a la computadora. Y venía con una versión limitada de Cubase 4, que no ni idea por qué versión van hoy en día, pero
empecé con eso y me grababa como temitas. Sonaba muy mal esa plaquita igual. ¿Aprendiste todo vos solo usándolo? En ese momento sí, pero sentía mucha frustración, porque era como, yo tenía en mi cabeza el sonido que quería escuchar, pero lo que plasmaba era un asco. O sea, estaba mal tocado, sonaba fea la placa, no sabía qué herramientas se utilizaban para tirar ese polvo mágico de ahora todo suena mejor de la edición, que a veces uno lo tiene que hacer con algunos clientes, pero me empezó a agarrar eso. O sea, yo de muy chico igual me grababa con cassettes, tenía una especie de amplificador con un casetero adentro que podías grabar 2 cassettes a la vez, entonces podías como ir bounceando una cosa a la otra y era muy divertido. O sea, podías tener tipo una pista, un cassette de karaoke y otro cassette virgen y grababas tipo con un micrófono el cassette coso, lo mezclabas a uno solo. Entonces siempre me gustó la grabación, solamente que nunca, recién a los 15 años me enteré que existía la carrera de productor. Yo no sabía que existía eso, pensaba que era solamente gente que trabajaba en los estudios. Pero en ese momento por ahí quería ser más músico. Y cuando me enteré que existía la carrera de producción, dije, wow, esto me encanta, porque también siempre yo ya estaba usando el Reason también, ¿lo ubicás? Que sí. Es para armar maquetitas. En ese momento, ahora creo que está más pro, pero bueno, en ese momento era solo MIDI, no tenía audio. Y me armaba las maquetitas en el Reason, tipo la base de batería, que encima todo muy autodidacta, entonces tipo armaba la batería cliqueando un golpe a la vez. Entonces, de principio a fin, por más de que el ritmo se repitiera, yo lo escribí. Nunca copy-paste. Nunca copy-paste. Entonces escribir una bata de un tema me llevaba 8 horas, era una locura. Pero bueno, uno iba aprendiendo, no sabía las posibilidades y YouTube estaba en sus principios, esto es 2008. O sea, YouTube tenía 2 años nomás. Y todavía no había tutoriales en Todo YouTube. era la caída de Edgar en YouTube. Sí. Y había muchos videos de guitarras también. Entonces, por ejemplo, yo consumía mucho YouTube. Para mí era el lugar para guitarristas, porque podías ver videos de las fábricas, podías ver, estaba Guitar World, estaban un par de algunos canales, los primeros que probaban instrumentos. Entonces para mí era para eso YouTube, pero nunca había visto como tutoriales, porque los primeros tutoriales que empezaron a ver, tipo ya 2010 o... Bueno, 2008 hay algunos raros de algunas marcas que mostraban algo específico, pero se veía muy mal y en general no tenían capturadores de pantalla. Entonces te filmaban la pantalla que se movía todo el reflejo del LED. Entonces tipo era como... Me mato, te odio esto. Sin edición. Y bueno, empecé a estudiar... Como no tenía guita para pagarme un estudio de grabación para grabar mis canciones, sabiendo que iba a necesitar mucha ayuda de gente que me editara, dije, bueno, estudia la carrera de producción. Siempre fui muy resolutivo en ese sentido, como... A ver, cuando yo estaba... Mis viejos me ayudaron un montón a poder dedicarme a la música, pero cuando yo estaba en el secundario, estábamos en un momento económico muy bajo y entonces era como, bueno, todo lo que uno quiere... Yo tenía pretensiones muy altas de todo, era como, o quería ser músico famoso, quería tener un estudio de grabación, o quería tener una fábrica de guitarras. Entonces dije, a 16 hice un curso de lutería de guitarras eléctricas, porque no tenía plata para comprarme una guitarra eléctrica de las buenas. Entonces dije, bueno, por ahí me sale más barato fabricármela yo con los materiales de la guitarra buena y tener una guitarra buena que me salió como una guitarra barata, pero metiendo 12 meses de laburo. Y después dije, bueno, ya tengo mis guitarras, ahora necesito grabarme bien. Entonces me metí a estudiar la carrera de producción musical, y en ese momento la única que te ofrecía como un título oficial era Seartec, que ya cerró, pero hace un par de años después de la cuarentena. Y ahí tenían la carrera de 4 años, que eran los 2 primeros años, era de física y matemática casi pura, y acústica y electricidad, y ver cómo funcionan los micrófonos, los parlantes. Y recién el tercer año abrías Pro Tools por primera vez. Enseñaban Pro Tools ahí, y era muy loco porque tenías que bancarte la frustración de que terminé el secundario donde me llevé matemática cada año, y era como... voy a estudiar algo que no tenga nada que ver con matemática o física. Llego a la facultad de matemática y física, tipo, es como... Bueno, entonces me puse mucho... O sea, tuve que hacer un esfuerzo enorme para pasar esas materias para decir, bueno, es subir la montaña y ya tercero y cuarto año es bajar la montaña, es grabar. Tenías ganas, o sea. No, sí, un esfuerzo... O sea, vos pensás que
quizás era problema también de la currícula del lugar, pero de una clase de 27 personas, 28, que éramos en el aula, el único que llegó hasta el final fui yo, digamos, de esa división. Claro. Y entonces creo que igual eso es culpa de la institución, ¿no? Como él no estaba bien esos números, como que Sí. los están matando a los pibes, tipo, darles un poco de encouragement. Y bueno, entonces ya tercero y cuarto yo ya venía trabajando porque culo inquieto, yo me grababa de los 15, entonces ya a los 18, cuando antes de empezar a estudiar, me había salido a hacer un laburo de sonido en vivo, que fue mi primer... No, sonido en vivo no, sonido en rodaje, que había sido mi primer laburo de sonido, que apenas salí de secundario, que había sido con mi viejo se dedica a filmar, y él había ganado un concurso del canal Encuentro para ir a filmar una serie a Alemania, y fuimos a Praga, fuimos a ¿cómo se llama esta ciudad? Salzburgo, en Austria también, y era un documental de música clásica, entonces entrevistamos tipo a Barenboim y a Wow. Michael Gillen y a un montón de gente ahí famosa de la ópera. Gran primer trabajo en audio. Sí, 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 y ahí tenía que simplemente sostener el boom por horas, tipo con el brazo ya así que te tiembla, te querés morir. No odio hacer ese trabajo, pero bueno, estuvo muy bien para hacer un primer trabajo. Y después ya me estaba como empezando de a poco, ahí me pude comprar mi primera interfaz, que fue una Tascam de 2 canales. Y ahí me empecé, o sea, seguí grabando con Cubase hasta que de la nada salió la posibilidad de hacer sonido de... O sea, la postproducción, la mezcla de sonido de una serie de Canal Encuentro que llamaba ¿Quién mató al bebé Uriarte? Al bebé Uriarte. No pronuncio muy bien. Que es una serie santafesina que está muy buena, tipo policial. Y ahí edité los 2 primeros capítulos, de edición de diálogos, ambientes, todo eso, que también fue como tirarme a la pileta en un trabajo como de alta exigencia. Y ahí fue que tuve que pasarme a Pro Tools. Mi idea como productor es, o sea, mi referente es Max Martin, que es el productor sueco que hizo todo el pop de los 90, 2000, y hoy en día sigue metiendo hitazos mal, que es tipo productor barra songwriter. Entonces es como es componer y producir a la vez. Pero como al tener un viejo que, o sea, mi papá que se dedicó mucho como al cine y al lado visual, hay también algo que me gusta de eso, de poder como usar el sonido como paisajismo sonoro. De sonido me recibí en el 2016 o 2015. 2016 me dieron el título, pero en realidad había terminado en 2015. Y nada, y de ahí empecé como mucho a... Ya había abandonado el hard rock de por sí, como ya a los 20 años, y me metí mucho a hacer música folk, música étnica también. ¿Música tuya? Mía, O... sí, sí, sí. O sea, por un lado como trabajo sí componer para pelis, pero también tenés como, y series, pero también tenés tu música que Sí. publicás vos porque te pinta y eso. Sí, 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 tengo como mi música por placer, como carrera solista, que en un momento le metía más leña al fuego y ahora como la tengo como para sacar cosas que me gustan. ¿Y tocar en vivo cada tanto o no? Toqué mucho tiempo en vivo, pero mi último show fue meses antes, o sea, show solista fue meses antes de la cuarentena, pues también me di cuenta que la forma del circuito, o sea, por la música que yo hacía, yo siempre hice música en inglés, Ujú. pues mi madre es galesa y el inglés fue mi primer idioma en realidad, o sea, ella vino a los 30 años sin saber español, entonces tuve primero que hablar inglés. Siento que quedó un paréntesis abierto Sí. en lo de que estabas hablando del circuito porque vos hablabas... Ah, del en circuito. inglés. Sí, entonces era como, sentía que no me copaba mucho el circuito que había en Buenos Aires, en ese momento al menos. Y me pasaba mucho que, como creo que le pasa a la mayoría de la gente, la frustración de que los lugares para tocar, como, no sé si mandar el muere a los lugares, pero todos los lugares sí donde uno va a tocar, que te piden 1000 cosas, a veces Sí. te piden que vayas a firmar un contrato antes de tocar. Y la verdad que primero no pagan SADAIC, y eso como artista independiente te cortan las piernas, porque
nada, es algo que a mí me frustró mucho porque por 2 años me la pasé yendo físicamente a Sadaic, porque no lo tenían hecho por internet en ese momento, a llenar planillas para que... La llenada de planillas tenías que ir a hacerla físicamente. En un momento sí, Uf, o sea, a menos que vivieras en otra provincia. claro. O la podías mandar por correo físico, pero era como, o sea, que me subo un buen día antes de mandar algo por físico. Y para mí era 1 hora y media de viaje ir a Sadaic. Y entonces nada, firmaba planillas y después de tocar todo, no sé, por 2 años habré tocado, cada 2 semanas tocaba ponerle, o había veces que tocaba todas las semanas. Entonces son un montón de fechas donde tocaba solamente temas originales y uno va siguiendo lo que te sugiere Sadaic, que te dice, no, sí, 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 es obligatorio, los lugares pagan, qué sé yo, y que cuanto más temas te tocaste, a cuanto a autoría, más porcentaje te llevas. Sí, sacás 70 pesos por año por ahí, o sea. Y lo que a mí me jodía más que nada del circuito es que la falta de curaduría, que en una misma fecha hay una banda de new metal, otra de heavy metal argentino tipo Hermética, y después Sí. y en el medio me ponían a mí tocando folk en inglés, donde no, o sea, era claramente, no encajaba ahí, o sea, no encajaba con el público que estaba ahí. Y después nada, entonces como dije, bueno, voy a aflojar un poco ahí. Y después me metí muy de lleno a producir pop, así pop yankee, y o sea, como más funky, estilo como Bruno Mars, Rihanna, Ariana Grande, como todo eso, The Weeknd, Charlie Puth, todo eso. Y yo en el 2018 empecé a armar el canal de YouTube en paralelo, como una forma de para ahí tener... Primero, a mí YouTube fue mi segunda universidad, o sea, para mí, a partir del... O sea, yo empecé a estudiar la carrera de sonido en 2012 y ahí fue cuando empezaron los canales piolas. Había solo canales en inglés en ese momento, estaba Pensados Plays, estaba The Recording Revolution, todavía no estaba Producer Like a Pro, por ejemplo. Y entonces uno iba encontrando videitos que te iban tirando data y me pasaba de que terminaba aprendiendo en los 2 primeros años de la facultad, antes de pisar el estudio, abrí Pro Tools. Yo ya había aprendido a usar Pro Tools para la serie, entonces me había hecho todo un curso solo. En YouTube. Sí, de YouTube y de autodidacta. Y mismo el manual de Pro Tools es un curso de Pro Tools. O sea, es como... Sí, a veces nos olvidamos de los manuales de Exacto. las cosas, que tipo, acá está todo. Acá está todo, tipo... Y todo explicado por el fabricante, o sea, Claro. Así que nada, eso primero de todo fue como, bueno, el manual está todo. Y entonces ya el tercer y cuarto año se me hicieron mucho más fáciles porque yo ya me permitía como hacer preguntas un poco más profundas y no, en vez de estar todo el tiempo pensando en lo básico del ruteo, ¿viste? Hay cosas que no solamente de Pro Tools sino de grabación, era como, bueno, yo ya estaba trabajando haciendo sonido en vivo, estaba grabando bandas en mi estudio con lo que tenía, que era bastante básico, pero nada, no tenía ese problema de tener que entender el flujo de señal de cómo darle monitoreo a alguien. Entonces me permitía como poder hacerle preguntas un poco más copadas a los profes, y me hice muy amigo de varios de los profesores que al día de hoy son re amigos. Por ejemplo, Hernán Calvo, que fue el que me enseñó Pro Tools dentro de ese Artec y que me ayudó a profundizarlo mucho mejor. Que hoy en día tenemos un podcast que se llama Segundos Armónicos, la persona más divina del mundo, el tipo. Y después, no sé, Pato, Pablo, tipo varios compañeros, que en su momento eran docentes y después se transformaron en amigos. Y... ¿Qué yo con esto? Habías empezado a contar por qué armaste el canal de YouTube. Y el canal de YouTube... Y que era porque un poco aprendiste vos también. Claro. En parte. Y yo como que cuando miraba los canales de YouTube me daba las re ganas de hacer lo mismo, pero decía, pero todavía no sé nada. Entonces yo, si era por mí, armaba el canal de YouTube en el 2012 y no en el 2018 como lo terminé haciendo. Y yo siempre tuve muchos problemas de comunicación, como no sé si soy disléxico o qué, pero todavía no me hice chequear. Pero siempre tuve un quilombo de idiomas en la cabeza, por ejemplo. Entonces, del lado de mi vieja, hablar en inglés, yo hablo en inglés con ella. El español, y también de chico fui a un colegio italiano, entonces tenía tipo
un quilombo y siempre me costó mucho expresarme y tener lo que tenía en la cabeza, pasarlo a palabras. ¿En qué idioma pensás? No, en español. Okay. Depende qué sé yo, si estoy de viaje, estoy mucho tiempo hablando en inglés, ya paso a pensar en inglés. O depende mucho de la situación. Si en mi cabeza estoy discutiendo con alguien que habla inglés, exacto. Cuando pienso en discusiones con mi vieja. Exacto. o mails con distintas marcas, o clientes de afuera. Y siempre como que sentía que le debía un montón a los creadores que yo había aprendido y como quería hacerlo como lo mismo. Y me pasaba mucho que yo recomendaba a todos mis compañeros de la facultad, como a todos estos canales de Estados Unidos, que era como, wow, tenés a los hitmakers de verdad compartiendo la información. Y la mayoría de mis compañeros me decían, bueno, pero no entiendo el inglés. Y entonces dije, bueno, no sé, ¿qué? ¿Me hago un canal enseñando inglés o me hago...? No, mentira, nunca quise enseñar inglés, pero dije, bueno, voy a hacer un canal donde empiece... Primero tenía muchas inseguridades de mostrarme en cámara, sabiendo que iba a tartamudear un montón, y que justamente yo sabía que era un proceso muy largo, en el cual yo lo iba a aprovechar para refinar mi comunicación y mejorarla, que la única forma de mejorarla es haciéndolo, claro, y exponiéndote. Y entonces era, bueno, voy a empezar por ahí, porque también me empecé a dar cuenta, me empezó a caer mucho la ficha que la gente en la que le va bien en general se comunica muy bien. O sea, y lo puedes ver, por ejemplo, cosas tan básicas como que la mitad de la gente se divide en que Steve Jobs era un chamullero o no, o hizo o no hizo lo que sea, pero vos ves un discurso del tipo y en 2 segundos te atrapó. Y tiene una comunicación que hasta gente muy del mal utilizó ese tipo de estrategias para hacer destrozos mundiales, ¿no? Entonces... Ni a palos me imaginaba que vos tuvieras dificultades en la comunicación. Mira, bueno, que nos conocimos después de todo ese proceso quizás. Y hoy justo antes de venir pensaba porque tenía que mandar unos mails y dije, me siento re insistente ya. Y dije, ahora voy a pensar situaciones en donde alguien me insistió a mí para algo. Y pensé en vos. Y dije, che, este chabón la tiene clara. Porque siento que tipo tenés un montón de marcas. Sí. Y que sos vos que vas y buscás y vas al lugar donde más o menos esté esa marca. Sí. Y si tenés que escribirle 5 veces a la persona, lo haces y de una forma que no es hinchapelotas. Y fue como... qué bien, ok, hay que hacer así eso. Así que no te rompí la pelota. No, cero. Pero siento que uno se hace más a veces la cabeza de qué va a pensar la otra persona, que cuando pasa al revés es tipo... Claro. En realidad está todo bien. Es que sí, es que... A ver, algo que uno se tiene que como dar cuenta es que a mí me costó mucho, porque yo siempre fui muy de qué pensarán los demás. Y mismo tuve 2 profesores en particular, o 3 en realidad, muy tóxicos de la facultad, pero muy tóxicos, personas que nunca les voy a dar el espacio acá en el canal. Yo soy muy generoso con la gente que veo que es generosa con los demás, y ahí yo tipo les doy toda la plataforma, es como, mi canal es tu canal. Y así es con Hernán, por ejemplo, la persona más generosa que conocí cuando yo no era nadie, y cuando, todavía no soy nadie, pero digo, cuando ves cómo la gente interactúa con los que están un par de escalones más abajo, que tienen un poco menos de experiencia, y ves a la gente que realmente quiere dar una mano para elevar a los demás, y la gente que son gatekeepers, que no sé para qué mierda están dando clase, porque lo único que quieren es una salida laboral, o lo que quieren es como cerrarles la puerta, hacerles pagar un permiso, un derecho de piso, que esa gente me parece un asco y que me parece la gente que hay que ir de a poco sacando, ¿viste? Los dinosaurios de la industria. Entonces, me pasó de tener esas inseguridades de qué dirán los demás. Entonces dije, bueno, por ahí la forma en la cual... y eso que dirán los demás es porque justamente esos profesores la pasaban hablando mal y pestes de un montón de colegas. Cada vez que vos le preguntabas, ¿qué tal te pareció esa canción? No, esto está re mal mezclado, ¿viste? Y digo, bueno, pero a ver, yo tuve una carrera, en ese momento tenía una carrera medio corta, o sea, venía 5 o 6 años dedicándome a eso. Y obviamente uno no va a tener la misma experiencia de alguien que ya tiene 20 años trabajando. Pero yo creo que hay un problema de que en vez de sentir que uno tiene que estar encima de los demás y que tiene que dar cátedra o que tiene que enseñar de arriba para abajo, para mí la mejor solución fue pensarlo como, yo te voy a compartir un proceso. En este momento yo estoy acá. Dentro de unos años voy a estar más adelante en mi aprendizaje. No estoy hablando de éxito de carrera ni nada. Entonces yo puedo
ir compartiendo cosas que voy desculando, voy descubriendo, y que por ahí alguien que está en el mismo proceso que yo, o alguien que está por ahí unos pasos más atrás, la puedo ayudar a tomar ciertos atajos. Y entonces como lo pensé siempre de esa forma, y en un momento fue como, bueno, me cago en lo que pueden llegar a decir los demás, que hasta el día de hoy me cuesta muchísimo cagarme en eso. Pero bueno, uno lo trata de poner como mantra, ¿no? Como decir, bueno... Meterlo en un cajoncito en la mente ahí. Exacto, sí. Y compartir. Y fue como, bueno, armo el canal para compartir la data que viene de afuera para acá. Y también algo que me he dado cuenta, pues a ver, no todo es altruismo, ¿no? O sea, porque también uno tiene que considerar qué te va a servir y qué no te va a servir, pues todo requiere mucho tiempo de esfuerzo. Entonces, yo sabía que, como me había pasado a mí, que decía, bueno, los primeros productores que yo conocí fueron los youtubers. Antes de conocer a Rick Rubin o antes de conocer a todos los productores famosos que produjeron discos famosos, conocí a los youtubers productores. Y toda esa gente que... Hay gente que no le pasa esto, pero a mí me pasa que cuando alguien me enseñó algo, yo siento que le debo mucho. O sea, por más de que, no sé, mi profesor de guitarra de los 8 hasta los 16, tipo, lo amo con todo el corazón y es un chabón que tipo le daría lo que necesitase. O sea, lo mismo con Hernán. Hernán me ayudó tanto que es como, bueno, vos me enseñaste todo esto, si en algún momento yo te tengo que dar una mano, tipo, contá con eso. O sea, venís conmigo. Si me voy para un lado, venís conmigo. Entonces empezar a como... O sea, sabía que ese efecto se podía también generar como en el público, como decir, bueno, yo te doy un montón de información gratis, te ayudo a que tus grabaciones suenen mejor, y si vos en un momento no podés resolverlo solo, por más de que te lo expliqué, tipo, sabes que puedes contar conmigo, que me puedes escribir, que por ahí podemos llegar a laburar juntos para ya hacer algo, y que vos ya sabes cómo laburo, ya te expliqué todo mi proceso, pero después uno dice, bueno, está bien, igual por ahí no lo quiero hacer, quiero llamarte igual que lo hagas vos. Claro, sí. Entonces eso también me ayudó mucho a abrir como las puertas al estudio, a tener como más clientes afuera, a poder también seleccionar qué laburos agarro y cuáles no. Yo por mucho tiempo tuve como unas promos al principio de todo, me iba al conservatorio, me iba a distintos lados, me imprimía un póster del estudio, tipo 50% de descuento, pack de disco, tac, lo ponía en distintas escuelas y cosas, y ahí empecé a agarrar un montón de laburos. Era regalado mi tiempo, o sea, era muy barato, ponía que era grabar un disco por $1000, o sea, eso no lo puedes hacer hoy ni en pedo, o sea, un tema por $100, incluyendo todo el proceso de grabación, mezcla, mastering, todo lo que... No, imposible. Y entonces, nada, obviamente, algo que te vas dando cuenta es que vos, dependiendo de cómo te posicionás y los precios que vos tenés, el tipo de cliente que vas a traer. Entonces, yo estaba trayendo o sea, mucha gente con la cual tipo me llevé muy bien y tuve proyectos muy interesantes en el medio, como también tuve muchos muy polémicos, o sea, en los cuales, viste, te viene una banda, mucha banda rolinga de barrio me tocó. Entonces, y también tuve muchas bandas de folclore. Igual aguante los Stones, no estoy diciendo nada de eso, pero lo que estoy diciendo es un tipo de comportamiento en general, de como por ahí la gente le salía barato, entonces venía y se escabeaba la vida, te hacían destrozos en el baño, viste, como se peleaban entre ellos, y como un montón de cosas y yo trabajaba, las sesiones eran de 12 horas, los citaba a las 9 de la mañana y se iba a las 9 de la noche la banda. Claro, tenías que convivir con la persona. Domingo incluido. Entonces, yo en un momento tenía, no sé, grababa 3 discos por mes. Y es un montón. Pues principalmente los packs constaban en 5 días de grabación. Y como trabajaba los 7 días de la semana, yo por muchos años trabajé los 7 días de la semana, de 12 a 18 horas. Y era, bueno, 15 días de grabar 3 discos y los otros 15 días de mezclar los discos. Y fue tipo... Nada, ahí me sacó todo. Fue un montón. Y fue todo para juntar guita para armar este estudio, porque en ese momento yo me mudé, el estudio se mudó, pues la casa donde estaba el estudio se vendió, entonces fue como, bueno, me encontré un nuevo lugar, que es donde está ahora, y dije, bueno, todo lo que había laburado antes
Para mí siempre fue, yo puedo andar con las zapatillas rotas, pero todo lo voy a dejar por instrumentos y por mejorar mi calidad de exposición. Entonces empecé a armar este estudio y tenía como un pequeño presupuesto para invertir en acústica. No para mano de obra, entonces fui yo la mano de obra, pero sí lo contraté a Hernán Calvo, que me hizo el diseño acústico. Le dije, vos decime qué hacer y qué no hacer. Por más que yo había estudiado acústica en la universidad, con esas cosas podía gastar muy mala plata, pero muy mal. Entonces le dije a Hernán como, bueno, te digo lo que quiero hacer, vos decime no, sí, y después yo soy la mano de obra. Que te paguen por este segundo sponsor. Ah, bueno, dale, ¿puedo meter un minuto? Ah, pero sí, literalmente, o sea, yo, y todas las marcas con las cuales laburé, pero te digo, el 90% fue porque yo les escribí en realidad. Con DistroKid yo tuve muy malas experiencias antes con otras marcas. Yo primero, cuando todavía no existía mucho lo que era subir tu propia música a las plataformas, cuando era raro que alguien independiente tuviera música en Spotify, tipo 2015, ponerle 2014, como era, ya eras consagrado si estabas en Spotify. ¡Ay, estás en Spotify! Y me acuerdo que había encontrado estaba CD Baby, pero después no había casi nada más. Había encontrado un tucumano que se había armado una página donde vos podías, era como el mismo sistema de DistroKid y todas las One RPM y todas las demás, y vos te armabas un sello y te costaba $50 una sola vez y vos te podías subir todas las bandas que quisieras. Obviamente tenés que tener los derechos, pero entonces yo empecé el estudio medio como un sello y después ese lugar quebró. No. Y de un día para otro perdí acceso completo a mi música y a la música de otros clientes que tenía. Y fue horrible, y ahí dije, yo no voy a tener más un sello, no quiero más quilombos con otro, o sea, obviamente fue algo que hablé con todas las bandas y en ese momento ya todas se sabía, o sea, en el momento que yo subía la música, yo les decía como, miren, si vamos a subir la música, tienen que saber que no hay vuelta atrás, no se puede bajar, porque en esa época no se podía bajar la música de Spotify, y en esa época no teníamos acceso a las métricas, ni a la plata, ni nada, entonces era como, obviamente ninguno de esos proyectos fue exitoso, entonces no es que hubo guita que se perdió por que se la quedó la plataforma. Simplemente fue un garrón de no poder tener acceso y decir, bueno, yo quiero bajar este material, no puedo bajar. Y después pasé a otra que se llama Label Engine, que estaba buena, que se quedaba con un 15%, pero no me terminaba, era medio como fea la plataforma para subir la música, era como medio intrincado y cuando ya ponías para publicarla no estabas seguro de cómo iba a quedar. Y siempre quería usar DistroKid y también lo veía que lo usaban otros youtubers y todo, y fue como, les escribí a ver si tenían ganas, como yo tenía 10.000 seguidores en ese momento. Ahora están, el canal está en 81. Y me respondieron con la mejor onda, y la verdad que fue la marca que mejor me trató de todas. Es tipo la marca que casi con Arturia, los que más te apoyan, que te dan de una. Y casi no te dan condiciones de cómo tenés que hacer tu trabajo, simplemente es como, tomá, sale, tomá esta guita, hablá de nosotros, pero entonces yo todos los días muestro algo distinto desde el principio, cuando no me pagaban ninguna marca, entonces es como, bueno, este producto sirve para esto y yo lo uso para esto. Y no me gustan estas tres cosas, o sea, como nunca va a ser un pitch de venta. Por eso siempre que una marca me preguntó si quería, o me exigía, o en el proceso de negociación buscaban que yo vendiera algún producto, yo siempre decía, no, yo no soy vendedor, el usuario decide por sí mismo. Entonces, yo voy a mostrar lo que a mí me parece y lo que yo uso, y compartir esa data, y la persona que quiera le sirve, y si no, tiene 1.000.000 de opciones distintas para elegir otra cosa. Y eso a mí no me cambia nada. También se te limitan un montón de cosas, porque ves otros youtubers que hay un montón de marcas de sponsors que pagan, como uno puede ver hoy en día marcas como OneXBet y todas esas de apuestas, viste que lo ves en todos los youtubers, y es como, ni en pedo le voy a ofrecer un lugar de apuestas a mi propia audiencia para que se queden sin guita. Claro. Tipo, a lo que más me interesa es que la gente que me ve le vaya bien, tipo como... Sí, también esa confianza de ver a alguien que está haciendo un review y que vos ya sabes que
que sí, querés saber lo bueno y lo malo del producto y Tal que cual. también si yo ya te tengo cierta confianza como público, Sí, si vos me decís que esto está bueno, por ahí casi ni me fijo y digo vamos por eso, porque ya sé que este tipo en general... claro, y poder tipo comparar, o sea, como yo con las marcas me he distanciado de algunas antes de empezar, de que por ahí no querían que en el mismo video que yo estoy hablando apareciera un producto de su competencia. Claro. Y lo que no entienden es que no es una pauta publicitaria que sale de su canal. O sea, ellos, esto es mi canal y el público también necesita la honestidad de que uno le pueda comparar dos productos de distintas marcas y que pueda elegir. Porque ningún producto es 100% para nosotros o cada uno va a necesitar algo distinto. Por eso cuando alguien me dice, ¿qué software uso de grabación? ¿O cuál me sirve? Y a mí por más de que me puede llegar a salir la respuesta automática de como de querer que la otra persona use Pro Tools, sé que muchas veces si alguien que está recién empezando y quiere solamente grabarse sus canciones con tipo, hacer unos karaokes y filmarse y lo demás, si le digo que se baje Pro Tools, pueden llegar a entrar en un ataque de pánico y no grabar nunca nada, porque hay que saber hay que aprender a usar el programa. O sea, no es un programa intuitivo como, no sé, qué sé yo, Cubase te aparece la tijerita, por la vez la cliqueas la tijerita y cortás. Pro Tools no, shortcut, la ve. O sea, una vez que sabes los shortcuts, para mí es el mejor programa, porque volás y tiene como las mejores cosas de edición automatización. O sea, como realmente voy a otro programa y me pongo a llorar, pues como digo, estoy tardando 3 horas más en hacer algo que lo hacía en un segundo. Entonces, para mí siempre lo más importante es como preguntar qué es lo que necesita la otra persona, qué estás buscando. O sea, como, ¿querés grabarte así nomás o querés realmente empezar un camino en el cual vas a terminar siendo un profesional? Y ahí son dos respuestas completamente distintas. Claro. Porque para boludear, bajate, no sé, Logic para el celular, no sé, el FL Studio o cualquier programa muy básico que tenga lo que necesitas y que no haya una mezcla muy complicada. Porque entras a Pro Tools y tenés que empezar a configurar. Decís, bueno, primero configuro mi placa. Después te voy a aprender cómo se arman los canales, cómo se rutean los canales, el buffer size para grabar sin latencia. Y tantas, cómo exportar. O sea, para que usa Pro Tools, abrís el menú y hasta, no sé, donde dice export no es lo que uno pensaría que es export. Uno tiene que buscar bounce. Sí. Bounce to disk, o al menos eso era antes y ahora no sé si ya le cambiaron el nombre. Pero es algo que uno tiene que tomarse un compromiso de aprender a usarlo. Que después se paga solo porque la cantidad de laburo que recibís por ser la persona que sabe usar Pro Tools es medio imprescindible. O sea, como... y hay gente que usa combinaciones de distintos programas. A mí nunca me sirvió demasiado. Uso a veces el Reaper solamente para grabar lo que sale de Pro Tools cuando estoy haciendo un tutorial. Que eso es loco, tipo que mucha gente me pregunta, es como, ¿cómo haces para grabar tu audio de Pro Tools y tu micrófono si estás dándole pausa y rec dentro del software? Es como si graba en un canal invisible, no. Simplemente agarro las salidas de Pro Tools y las ruteo a una entrada de Reaper. Y ahí se me graba todo de corrido el Reaper y yo en Pro Tools puedo poner play, rec, stop, todo lo demás. Yo soy mucho de que a mí la música, tengo momentos para querer escucharla en súper alta definición y tengo momentos donde necesito escuchar una melodía y la escucho del celular, me choco como huevo. O sea, como no soy esa gente que, ay, me pasaste un MP3, me he peleado con gente así, como, ¿qué te pasa? Te siento en cualquier momento y te pongo un MP3 sin WAP, te cierro los ojos y Sí, además, pongamos guita. ¿cómo grababan los Beatles, tipo? Claro, o sea, yo quiero escuchar una melodía, o sea, no es todo el tiempo ser un audiófilo. Porque también te vuelves insoportable si sos así, ¿viste? Como que a mí me parece insoportable la gente que no le viene bien nada o que se pone en una muy elitista. Y es como, bueno, a ver, ya que sos tan insoportable, como mostrame lo que hiciste, o sea, como, no sé, espero que lo que hagas esté a la altura de tu crítica. Y entonces es como que, para mí la música es muy, muy simple, o te emociona o no te emociona. Y es como... Mi emoción no depende de la calidad del audio, o sea, depende de la performance. Obviamente la calidad de audio mejora todo, ¿no? O sea, es algo que estoy buscando constantemente mejorar. Pero si uno, por eso decía antes, la primera toma es tan importante, pues tenés la persona expresar, no sé, bueno, podés hacer un disco que habla de una ruptura de pareja,
Y no sé, a mí por ejemplo me pasó, o sea, mi disco de hace 2 años fue sobre eso, y después de una relación de 8 años y medio, y el disco lo compuse en el medio de la cuarentena mientras que había pasado todo hace un mes, entonces fue como todos los días compré una canción porque estaba en esa, y la grabé todas las voces estando en esa, y después te pasa que pasa un año y ya esa persona con la cual cortaste ya no te importa más, o no te importa de la misma forma, no te afecta de esa misma forma, no, o sea, no por decir que no te importa a alguien, pero digo, no estás en ese dolor. ¿Y cómo vas a hablar de ese dolor si ya no estás ahí? ¿Cómo te vas a creer a la otra persona? O no es mismo hablar de algo feliz cuando estás del orto, ¿viste? Como que es muy importante que las cosas estén alineadas en la performance. Porque, o viste, cuando alguien hace un tema sobre alguien que falleció o algo, o sea, sí, podés, obviamente te vas a meter en ese mismo dolor cuando estás cantándolo, pero no va a ser lo mismo que en ese mismo momento que vos escribiste la letra. Entonces hay que cuidar mucho de eso. Y lo mismo con a veces con los instrumentos. Yo soy muy de dejar pasar pifies. Para mí el pifie es tan importante como la nota bien tocada. Eh, Obviamente pifies artísticos, ¿no? O sea, me refiero no a que te equivocaste de acorde y que decís, bueno, hijo de puta, era un re menor, no un re mayor. Grabarlo de vuelta. No me estoy refiriendo a eso. Eso sí hay que regrabarlo, pero digo, Hendrix, Jimmy Page, todos esos músicos que pifiaban 2 de cada 3 notas o les salía un poquito desprolija, pero había algo ahí, o sea, me tocaba piel de Siento que gallina. es tipo como en terapia, Sí. tipo los fallidos, ¿viste? En el discurso, Mm. como los fallidos de la música un poco, como tu subconsciente hablando ahí. Sí, 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 tal cual. Y yo creo que le creo más al músico cuando pifia. O sea, y lo hace más increíble todavía. Bueno, y por ahí con toda esta búsqueda de la perfección del audio, Mm. un poco se está perdiendo a veces lo humano. Yo siempre tengo ese dilema ahora, no sé, cuando estoy grabando, ¿no? Sí, Que por un lado me encantan las cosas electrónicas y ciertos sonidos, sí. pero no sé, justo ayer estaba con un amigo que estábamos produciendo un tema nuevo y era como, no sé qué hacer, tipo, si grabar un bombo legüero porque el tema es medio chacareroso, Ajá. también lo quiero tirar más para la electrónica, entonces le podemos poner un beat, pero y lo humano, y era como, Tal cual, tal cual. esa lucha siempre entre sí vivimos con esta tecnología Mm. y con sonidos que están buenísimos, pero qué tanto lugar darle a cada cosa, ¿Y qué hiciste? todavía no decidí. Ok. Creo que voy a hacer las dos, como tener miti, o sea. Puedes agarrar el bombo legüero y bajarle los beats y que te quede todo con el mismo ritmo. Pero con tocada posta. O mismo, no sé, qué sé yo. A mí me pasaba siempre esa misma duda. Y siempre busqué como distintas maneras de sobrellevarla. Que a veces simplemente con no cuantizar las cosas cambia mucho. Y yo muchas veces prefiero corregir los momentos donde algo desgrubió, por así decirlo. Porque que algo no esté en grilla no quiere decir que no grubee. O sea, justamente en general grubea más cuando está fuera de grilla. Las cosas que corrijo es cuando yo me desconcentré del tema porque hubo algo que me sacó del groove. Claro. Eso para mí son los errores. No si pisaste medio rara la nota. Los errores es si me sacaste del groove. Y entonces eso para ir corregirlo a mano a veces, la forma en la cual Pro Tools trabaja con los grupos, con las playlists y todo eso, editar una batería de 20 tracks es un placer. La forma de armar las distintas tomas, viste que te seleccione todo. Pero sí, concuerdo con lo que decís, es difícil. Cómo mezclar lo orgánico y lo electrónico. Es que también siento que se está dando como hoy en día como una homogeneización en lo que se está produciendo. Sí, Porque también hay una cosa de vagancia de que es mucho más fácil estar sentado en tu casa que tener que coordinar con el batero, con no sé qué, o ver dónde grabás. tal cual. Entonces, no sé, a mí a veces me pasa que es como dejémoslo así, después tipo, no, dale, Dale. es tu canción. Y poner, no sé, para el último tema, el sonido lo teníamos, pero era como, che, necesito el toque. Sí. Y grabamos con un octapad tocado y después lo reemplazamos por el sonido que queríamos, pero sí, usando la rítmica del Exacto, ser humano. del ser humano. Sí, sí, sí. Momento cyborg. 100%. Yo, por ejemplo, para programar una bata, en general no la hago nunca con el mouse. Agarro el teclado MIDI y toco las teclas. Claro. O toco el octapad, o toco lo que sea, pero el cambio de velocity, intención y todo eso con el MIDI es clave. Y tratar de cuantizar lo menos posible, literal. O sea, como cerrar los ojos y muchas veces, a veces pasa que por más que pases algo con el Beat Detective y lo dejes perfectito visualmente, auditivamente no suena a tempo, no suena grooveado.
Pero eso no es problema no es problema del programa, porque el programa te lo está haciendo bien, te lo está dejando todo en grilla. Como uno les pido. El problema es que la música no es siempre robotizada. A veces que sí, y que queda bien, pero está bueno correrlo, siempre. Vos trabajando con redes sociales justamente, o sea, como YouTube, ¿te ves inmerso igualmente en cierta problemática que últimamente se está hablando mucho que generan las redes sociales, como toda nuestra ansiedad? Uf. Y también esto, bueno, que hablamos un poco antes de el miedo a la exposición, la exigencia que te generan a veces de estar creando contenido y cómo, no sé, cómo lidias con todo eso y también en la música, que es algo artístico en realidad y que por ahí no estás inspirado para sacar 10 temas. Uf. Son preguntas re claves y que me encanta responder porque creo que tengo esa batalla todos los días. O sea, uno como espectador, uno tiene que olvidarse siempre y sacarse de la cabeza que la persona que uno piensa que está pegada o que le está yendo bien o lo que sea, que no tiene esos problemas. Uno piensa que Justin Bieber no es un buen ejemplo justo, pero que no sé, que algo lo escuché a Andrew Schweppes, que es uno de los top mixers del mundo, como decir que él se siente el peor, o sea, todos los días, y que por más que tiene discos de oro a cagar en su pared, él no se siente eso. Él se siente el mismo principiante y que todo el mundo está por encima de él. Que creo que es así como nos sentimos muchos de nosotros. Hay gente que lo expresa con inseguridades y muestra una falsa confianza o no sé. Yo prefiero ser más transparente y viste como abrir el telón, esa es la idea como del canal, viste, como sacar un poco de misticismo, mostrar como cuando entrevisto gente, como tratar de mostrar el lado humano de las personas, pues todos tenemos técnicas y herramientas que vamos coleccionando mentales a lo largo de nuestra carrera para resolver estos problemas. Yo soy una persona hiper mega ansiosa, medio hiperactividad ahí, como soy muy, muy inquieto y mi cabeza va a mil. Entonces es como que a ver, siento que por eso tuve muchos problemas de chico. No de que yo fuera un forro ni que nada, pero me llevó mucho de como tener problemas nos cambié 8 veces de colegio, siempre tenían como problemas para entender los códigos sociales de otras personas. Y siempre como terminaba mal, o sea, tuve como muchos problemas de bullying chico y hasta terminar el secundario. Para mí todo mucho tiene que ver con la ansiedad, de como los miedos a la aceptación de los demás, a que te quieran todos, y me di cuenta de que cuanto más uno quiere que los demás te quieran, menos te van a querer. Que es también un poco un juego perverso del humano que a veces atrae más el rechazo que alguien te rechace te atrae más que alguien que está con los brazos abiertos, ¿no? Que me parece una mierda total. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? El famoso hacerte desear, que me parece una verga total. Y entonces, nada, qué sé yo, con la ansiedad yo creo que... A ver, hay distintas etapas de la carrera de uno en los cuales, siendo que hay tanta competencia y que cada vez hay más gente que se dedica a esto, lo cual incentivo, pero es cada vez más difícil romper con el ruido. O sea, cuando yo arranqué el canal de YouTube, ponen que éramos un puñado de 10 youtubers de Latinoamérica, y ahora de haber más de 1000, seguro. O sea, todos los días abro TikTok y todos los que eran mis colegas o profesores o lo que sea, ya están, todos se van animando a hacer un tutorial, ¿viste? A explicar algo que están usando. Lo cual me parece increíble. Pero el tema es que, o sea, las redes te generan una demanda constante, por lo cual terminé eligiendo YouTube, porque era el único que funcionaba como un motor de búsqueda. Por ejemplo, Instagram y cualquier otra red que es de respuesta inmediata, en la cual vos subiste algo y al día siguiente el post ya no sirve más y la aplicación no se lo muestra a nadie. Y YouTube podés invertir en un laburo y vos vas plantando semillitas. Cada video es una semilla.
Y vos sabés que el video no va a morir. O sea, menos que sea un video de mierda, obvio. Pero digo, si el video vos le pusiste todo y quedó re bien, por más de que los primeros 6 meses, a mí me llevó 6 meses llegar a 100 suscriptores nada más, de subir un video por semana. La mayoría de la gente hubiera, tipo, abandona el toque. Y es como, no hay que abandonar que esto es para toda la vida, o sea, es como, basta buscar resultados inmediatos, o sea, es como decir, quiero ser arquitecto para construir un edificio. ¿Pensás que 2 semanas desde que arrancaste te van a dar la posibilidad de armar un edificio? No, viejo. Sí, siento que como artistas retenemos esa ansiedad de, ya saqué mi disco, uy, no me está escuchando nadie. No soy famoso, no me está escuchando nadie, no te está escuchando nadie, pero algo que escuché como copado es, bueno, esos videos que por ahí subiste y tienen 20 visitas, y pasó un año y tienen 100 visitas, por ahí pasaron 5 años y tienen 50.000 visitas, o sea, es todo... todo tiene como su propio interés, no interés de que te interesa, sino interés de como el interés económico, viste, que se va por porcentajes, va aumentando, y mientras que tengas un montón de cosas, un montón de semillas que vas poniendo, todo va, hay una palabra en inglés que es compounding, que es como que todo va haciéndose el efecto bola de nieve, y se va incrementando hasta que la gente ya no te puede negar, o sea, pues estás en todos lados, que también puede ser un problema, pero digo... para mí la ansiedad es un superpoder si lo sabes canalizar bien. Y para eso hay que llenarse de herramientas. Y creo que YouTube o las redes son buenas herramientas para los que somos introvertidos. Porque es nuestra manera de sociabilizar, estando solos con una cámara. Tiene sus cagadas, ¿no? Pero yo me acuerdo que al principio cuando estaba armándome con el estudio, mi vieja me decía, tipo, pero vos tenés que salir más, tenés que hacer networking, que hasta hace poco, antes de las redes, era la forma en la cual cualquiera lograba algo, el networking. Tipo, ir a un evento, conocer gente, viste, hacer mucho lobby. Eso yo lo detesté siempre. Tengo herramientas para cuando estoy frustrado, eso sí. Como que lo mismo hablaba de la ansiedad y todo lo demás, como que uno tiene que ir a agarrar... hay que aprender algo todos los días para que uno pueda tener cartas bajo la manga. Para el momento que te frustraste, tipo, probamos esta, no funcionó, probamos esta, ¿no? Listo. Y terminás con un pilón así de descarte. Pero no importa, o sea, cuanto más recursos tenés, más podés estar siempre fresco, o sea, y saber cómo resolver problemas. Entonces, la mayoría de las canciones ahí me salen de formas completamente distintas. Puede ser de que estoy probando un plugin de un sintetizador y me encantó lo que pasó y tiré 2 acordes y dije y me abro una nueva sesión y lo grabo y empiezo a construir desde ahí. Después me pasa a veces en la calle de que se me ocurre un estribillo, una melodía y la tarareo y la grabo en el celular, que eso me pasaba mucho más al principio que hoy en día. Hoy en día soy mucho más de arrancar por una idea medio predefinida, como que tengo por ahí algo sonando en la cabeza, un ritmo o algo, y digo, quiero hacer un tema de ese estilo. Después, por ejemplo, mi disco Blue, que digamos lo pueden encontrar como Louis Piluso Blue, ese disco partí de la base de que yo quería hacer un disco estilo pop comercial yankee, estilo Max Martin, y diciendo, bueno, si yo quiero terminar trabajando, componiendo para Rihanna, tengo que tener algo para mostrar. Tipo, ¿cuál sería mi carta de presentación? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un disco que va a hablar de todo lo mío. No es un disco fake, pues estaba hablando de algo muy heavy que me había pasado. Pero a su vez fue como decir, bueno, para mí era todo muy nuevo el género R&B y todo lo demás. Y durante la cuarentena, como estaba metiéndome, yo venía de hacer stoner tipo Queens of Stone Age, nada que ver. Y poder, me puse a estudiar, me puse a escuchar a los artistas que me gustaban y ver cómo trabajaban, cómo producían. Y a veces era tan fácil como tomar una canción. La forma era muy fácil. Yo agarraba el tema, lo bajaba de YouTube, lo subía a una sesión, sacaba el tempo, ponía los markers, entonces tenía ya todo segmentado el tema. Y me ponía a estudiar, decía, bueno, esta es la intro, ¿cuántos instrumentos estoy escuchando acá? ¿Cuántos acordes hay? Y digo, bueno, arranca con un pad de un sintetizador que se va abriendo el filtro. Bien, dije, analizaba cuántos cambios de acordes hay en todo el tema. En el pop, en general, son todos temas de 4 acordes que no cambian todo el tema. Entonces, ahí hay una dificultad enorme que es
¿cómo haces algo que no sea aburrido con solamente 4 acordes? La magia está en la melodía. Entonces decía, bueno, eso tiene una sensación oscura el tema, entonces va a ser un tema oscuro, pero voy a elegir otra progresión de acordes. Entonces todo lo vas armando en relación a otra cosa. Entonces te armaste tu intro con un pad solo y ves que después de los primeros 4 compases entra un snap y que después se van agregando tipo o sea, vas estudiando que si dice el preestribillo me agregó todos estos elementos, así que voy a agarrar ese mismo número de elementos pero con otras cosas. Y para mí eso no es eliminar creatividad, es ayudarte con la logística. Como hasta el día de hoy, viste, usar la inteligencia artificial. Yo uso la inteligencia artificial a veces para terminar de redondear algunas ideas que tengo, o para a veces que me proponga ideas, pero los videos y el arte lo termino haciendo yo, no lo hace la inteligencia artificial. O si lo hace, bueno, que eso lo decidirá otra persona. Yo quiero hacer la parte artística y quiero que la parte más de logística, terciarizarla si se puede. Entonces, no sé, igual que sí tuvo mucho sentido eso, pero la idea era como, bueno, ver en qué minuto o en qué segundo suele entrar el estribillo. O estudias una canción de los Beatles y te das cuenta que She Loves You arranca con el estribillo y que te pone un pedacito del estribillo nomás. She Loves You, yeah, 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 y ahí entra el tema directamente. Y después te lo vuelven a repetir uno más largo. Y después, por ejemplo, te vas dando cuenta que en el pop a veces la primera estrofa puede ser más corta que la segunda estrofa después del primer estribillo porque quieren llegar al estribillo rápido. O al revés, o la primera estrofa suena mucho más arriba y explota el estribillo y después la segunda estrofa, la que viene después del primer estribillo, baja 1000 cambios. Porque el tema tiene que volver a construirse, no puede estar todo el tiempo arriba. Digo, para sonar grande en una parte de la canción, la parte anterior tiene que sonar chiquita, si no, no hay contraste. Entonces hay como un montón de cosas que uno va aprendiendo, o mismo, no sé, Attention de Charlie Puth, ese tema me ayudó a entender que en el pop al menos 3 estribillos, o sea, hay 3 estribillos en el mismo tema. Los 3 estribillos no pueden ser un copy-paste iguales. A veces pues una técnica es trabajar sobre un estribillo, producirlo hasta el fondo, o sea, meterle de todo, y ese va a ser tu último estribillo. Y entonces te lo llevas, ese mismo estribillo, conviene en general regrabar al menos la voz lead para que tenga otra impronta en cada parte o otra intención, pero a veces por ahí los instrumentos, si son sintetizadores y cosas, las puedes lupear y las puedes copiar, y entonces empezás con el estribillo más cargado y el anterior, el medio, tiene que tener menos cosas y el primero mucho menos. Entonces Attention de Charlie Puth me hizo entender como viene armándote la estrofa, todo va creciendo, y el estribillo es el anti-estribillo, chiquitito, solamente un kick, un bajo y una voz. Ya el segundo estribillo te agregó unos claps, te agregó un par de coros y te agregó ya el redoblante y el hi-hat. Y el último estribillo ya te agregó guitarras acústicas, pads, un montón de coros, tipo un montón de loops de percusión y explotó. Entonces como empezar a pensarlo todo, yo tengo un video que subí hace un montón que se llama como que el pop es un juego de estrategia, como dentro de una misma canción uno tiene que planear su estrategia de cómo vas a ir presentando todo para que el oyente sea el beneficiado, que sea un viaje, ¿viste? Que no se aburra, que no diga, ¿viste? Como siempre, y no tener miedo a atacar las cosas de tu canción, como yo soy muy de producir a fondo y empezar a sacar. Como hasta el último momento estoy eliminando instrumentos que digo, ese instrumento me llevó 2 horas encontrar ese sonido y me re gustaba y me parecía lo más importante al principio de la composición, pero ahora ya no está sumando y tengo que tener los huevos para eliminarlo, para decirle, no vas más. Me estás distrayendo. Entonces, qué sé yo, eso hace ser difícil cuando estás produciendo a otra persona explicarle que su parte que armó y que estuvo tocando por todo este tiempo no funciona. Pero bueno, qué sé yo, es un poco los métodos que a veces hay. Pero también me gusta mucho, o sea, eso ya lo hice, de componer mi disco Super Pop, y ahora estoy armando un EP que es más ecléctico, que es como acá vale todo. Tipo, ya hice el disco de 4 acordes por tema, ahora va a ser rarísimo. Matarse. Pero bueno, es cuestión de mantenerse como haciendo lo que uno quiere. Me diste ganas de hacer un mazo de cartas para la frustración. Hay uno, no me acuerdo qué ingeniero, que había, un productor hizo un mazo de cartas de propuestas de ideas. Me encanta. Pero hace como 20 años, te digo,
nunca lo tuve, pero tuve un amigo que lo tuvo, que era como, ¿te trabaste? Sacaba una carta. Le dice, probá a eliminar un estribillo, ¿viste? Como boludeces así. O, no sé, le agregaste sidechain a las cosas, ¿viste? Como preguntas que a vos simplemente cuando estás bloqueado decís, esto me generó preguntas. Le voy a chorear la idea al señor y hacerlo en español. Dale, y mandame una copia por ti. Bueno, yo estoy de preguntas, no sé si querés agregar algo que te parezca importante. Síganme en YouTube. Se suscriban al canal. No, creo que. Nada, agradecerte, me recopó por hablar. Cuando quieras, estás siempre invitada al estudio. Y nada, espero que nada, si la gente quiere hacer preguntas, que haga. Yo me voy a tratar de copar de responder. Y que nada, principalmente que la gente tenga paciencia. No me tienen paciencia. Me lo autodigo en cada entrevista que la gente me dice cosas así, es tipo, paciencia. Paciencia, yo me lo digo todos los días. O sea, y es loco, porque uno cuando escucha a alguien decir un consejo, en realidad estás escuchando a la persona decirse un autoconsejo. ¿Sí? O sea, es como que entonces yo todo lo que trato de comunicar son cosas que yo trabajo día a día y que las sufro igual que cualquier otra persona. Pero la paciencia, una vez que pudiste ver resultados y que para una persona ansiosa como yo, que necesita poner una semilla y quiere ver crecer la planta en un segundo, no, tipo, armate sistemas, armá cosas que no vas a ver ningún progreso en 2 años, pero apuntá 5 años, apuntá 10 y a quedarte, porque no hacer las preguntas de me acabo de anotar a estudiar sonido, tiene salida laboral, es como, no sé, vos sos el laburo, vos vas a tener salida laboral, vas a armarte, vas a construirte como una persona interesante que va a atraer a otras personas que quieran laburar con vos. A fin de cuentas es eso. Hay gente que no se da cuenta, pero hace lo contrario a atraer, que se genera un peso, ¿viste? Como decís, esta energía lejos, por favor, o sea. Y hay gente para ahí no es tan talentosa, pero es re piola y tiene ganas de laburar y que tiene ganas de aprender, tiene humildad para entender eso y esa gente es mucho más placentera. Yo prefiero 1000 veces uno de esos que alguien hiper mega talentoso que sea imposible. Y yo también en el canal estoy abierto, no estoy con un escudo para que pensar que la gente se haga una idea de que yo soy alguien top. Pues nadie es top. O sea, la idea cuando traigo invitados, yo también estoy, o sea, de la misma manera que vos, estoy súper curioso y quiero preguntarles todo y quiero aprender. O sea, para mí hasta las entrevistas son algo egoísta, en la cual para mí es como estoy teniendo una masterclass con alguien re groso o re grosa, y de paso el positivo es que un montón de gente puede escuchar eso. Y esas conversaciones que en general son privadas, en una cena de gente famosa, y que el resto de la gente no la puede escuchar, acá la pueden escuchar. Y es como, nada, y sentirse parte de la mesa, ¿viste? Como no estar agrandando a alguien chupándole las medias, tipo como, che, somos todos humanos, ¿qué onda? Tenemos una data. Somos Mirta Legrand con su... Somos Mirta. La escena. ¿Quién te hizo la carita, vergallo? Pero bueno, nada, mil gracias.